lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada para los que exigen más. Portal Austral 94.9. Señores, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, vamos a seguir y continuamos nosotros a través de lo que es este Portal Austral 94.9. 33 minutos son los que han pasado de las 11 de la mañana. No te preocupes, Carlos. Vos habla al aire que te van a escuchar. Bien. Pronóstico de condiciones soleadas durante todo el día con ráfagas de viento que llegan hasta los 25 kilómetros por hora en esta linda jornada que tenemos de cara a este viernes 17 de octubre. Repasamos los datos del tiempo. El viento recorre nuestra localidad de oeste a este a 17 kilómetros por hora con ráfagas que llegan hasta los 25, 20 y 01 será el atardecer. Recordemos que cada vez atardece... Uy, se desmayó un micrófono. Un micrófono. Se acaba agua, por favor, para el micrófono. No, bien. Recordemos que cada vez atardece más tarde y amanece más temprano. Es por esta transición que estamos transitando aquí en nuestra provincia cuando llega el verano y son las 9:10 de la noche y sigue clarito. Uno se pregunta qué es lo que pasa. Muy bien, vamos a presentar ahora sí, ya están aquí en nuestros estudios Maximiliano Ferraro, quien es presidente de lo que es este partido de Cívica ARI, la CC ARI, como se conoce, la coalición cívica ARI, y él es presidente y además diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, así que ya lo tenemos aquí. Bienvenido, Maximiliano, ¿cómo estás? Te saluda todo el equipo del Portal Austral. ¿Qué tal? Muy buenos días y un gusto estar acá con ustedes. ¿Primera vez en Caleta Olivia? Primera vez en Caleta Olivia, no así en la provincia de Santa Cruz. Estuve otras veces. Bien. Bueno, y también lo encantado acompaña... de estar en Caleta Olivia. ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, por ahora no pude ver mucho. Llegué hoy a las 7 golazo. y media de la mañana. 2 semanas de viento, llegaste el día que paró el viento. Es terrible, bueno, bien. Va a tener que venir más seguido para que haya mejor clima, ¿no? ¿Cuándo te vas? Me voy mañana a las 9 de la mañana. Dicen que el lunes regresa el viento, así que bueno, mira, te salvaste. Bueno, bien. En este caso también acompañado por el diputado provincial Pedro Muñoz, que está aquí también, candidato a diputado nacional también por el mismo espacio Coalición Cívica ARI. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Gastón, Carlos, todo el equipo? Muchas gracias por la atención de siempre y muy contento de estar nuevamente acá en los estudios. Muy amables. Bien, bueno, Maximiliano, en primer lugar, tu labor en la Cámara de Diputados, recordamos, ¿no?, que es una cámara que hoy en día tiene mucho protagonismo. Nos pasaba a veces anteriores que uno conocía diputados, senadores, pero no conocía tanto lo que era este rol fundamental. Quizás las redes sociales, quizás fueron los medios de comunicación también los que nos enseñaron muchas veces a educarnos acerca de la tarea de nuestros legisladores. Y hoy en día la importancia que tienen esos legisladores, porque vemos ciertas elecciones que están muy tercerizadas y por ello se necesitan acuerdos fundamentales dentro de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. En este caso, bueno, veíamos esta cuestión de tu trabajo y tu labor parlamentaria. Contame un poco acerca de lo que te trae aquí a Santa Cruz y lo que es también tu trabajo como representante de la coalición cívica ARI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Bueno, esta vez en Santa Cruz y en Caleta Olivia tiene el propósito de venir a acompañar a Pedro Muñoz, que es actualmente legislador provincial, pero candidato a diputado nacional, pero también algo que hago cuando viajo por las provincias de la Argentina, que es poder interiorizarme y palpar de manera concreta la realidad que se vive en cada una de las provincias, así que es como una combinación de ambas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente, como ustedes saben, el próximo 26 de octubre hay elecciones nacionales donde tenemos que elegir legisladores para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores. Y creo que Pedro es un candidatazo acá en la provincia de Santa Cruz, porque creo que complementa bien lo que es defender los intereses de la provincia, los intereses de los santacruceños, pero como eso también va en sintonía con poder elegir legisladores nacionales que sean serios, responsables, tengan firmeza, coraje, y puedan generar un equilibrio que hoy es necesario en el Parlamento. Así que
Yo le pido a todos los santacruceños que el próximo domingo vayan a votar, que estaría buenísimo que puedan elegir tranquilamente por fuera de todo tipo de polarización, y ojalá que Pedro pueda ser uno de los diputados nacionales que elija la provincia de Santa Cruz. Pero como también te decía, no solamente es una visita desde el punto de vista electoral, sino también poder interiorizarme. Y venía hablando con Pedro, ¿no? En cómo particularmente en Caleta Olivia está golpeando muy fuerte la recesión desde el punto de vista económico, en cómo ha golpeado este retiro de YPF, y la posible licitación que se va a realizar en los próximos días, y si eso realmente va a ser adjudicada a una unión transitoria de empresas o queda desierto, vacante, y que eso por supuesto preocupa en la provincia, preocupa en Caleta Olivia, y lo veníamos hablando. Así que el viaje tiene ese sentido, ¿no? Bien. Cada uno de los viajes que yo hago tiene que ver con mi labor de diputado nacional, tiene que ver con mi labor como presidente de un partido nacional como la Coalición Cívica, que por más que sea diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, yo la verdad que tengo un espíritu muy, muy federal, y no le escapo a la jeringa. Si tengo que venirme acá a Caleta Olivia, si me tengo que ir al Calafate, si me tengo que ir para Jujuy o para cualquier otra provincia, trato que mi agenda, por supuesto, cumpla con lo que es la representación por la ciudad de Buenos Aires, pero que a su vez también tenga una mirada federal. Y una mirada federal, porque también hay que poner sobre la mesa esto que te decía, ¿no? Es defender los intereses de Santa Cruz, poder tener responsabilidad, seriedad, llevar el equilibrio que necesita el Parlamento, pero también poder defender otros temas que hacen a la defensa de la educación en la universidad pública, que hace a la defensa de los jubilados, a las personas con discapacidad. Bueno, los temas que, como bien decías Gastón, ¿no? Sí, Gastón al principio, pusieron de relieve y con mucha importancia a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Nación en el último tiempo. Porque lo que nosotros quisimos marcar claramente es que no pueden ser descartados los jubilados, no podemos mirar para otro lado en lo que hace al financiamiento de las universidades nacionales, que no podemos mirar para otro lado en lo que es la emergencia en discapacidad o lo que está sucediendo con la destrucción del Hospital Garrahan o el pago ínfimo que están recibiendo los médicos residentes pediátricos, no solamente del Hospital Garrahan, sino de un montón de otros hospitales pediátricos. Te quiero llevar eso a un tema que tiene que ver directamente con lo legislativo. Esta mañana se conoció que Martínez de Giorgi habilitó la apelación y Karina Milei podría ser llevada a declarar. El juez federal hizo el lugar a un pedido de la oposición en diputados. Esto define la Cámara de Apelaciones y es Eduardo Casal quien defendió a Tayano. ¿Por qué te lo traigo a colación? El magistrado trató de compensar la imposibilidad que tienen de acceder al expediente los diputados de la comisión que está presidida por quien tenemos aquí, Maximiliano Ferraro, acerca de lo que es esta investigación por el caso Libra, el caso de que se abre en investigación de lo que es esta estafa de Libra. Contanos un poco acerca de cuáles son las últimas actualizaciones, qué datos te llegaron, porque esto fue hace horas nada más. Bien, tenemos como 3 frentes abiertos. Uno es la posibilidad de traer por el auxilio de la fuerza pública a distintos funcionarios. Uno de ellos, por supuesto, es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, pero a su vez también está el titular de la Oficina Anticorrupción. La ex encargada de la unidad de investigación del caso Libra dentro del Ministerio de Justicia, actual jefa de gabinete del ministro Cunio Libarona, la señora Sicabo. Entonces, un primer frente a resolver, y que el juez Martínez de Giorgi nos concedió la apelación, es poder solicitar la comisión investigadora el auxilio de la fuerza pública para que estos funcionarios, de una buena vez por todas, vengan a prestar declaración testimonial a la comisión investigadora Libra. Bien.
El segundo tema que estamos solicitando, y se lo hemos pedido al Procurador General de la Nación, al doctor Casal, es que el fiscal Tayano entienda que tiene que existir la colaboración entre poderes. En este sentido, la colaboración del Poder Judicial al Poder Legislativo, sabiendo nosotros, la comisión investigadora, cuáles son los límites de la cancha de juego que tenemos nosotros, que tenemos muy claro la función judicial, pero que nosotros no vamos a renunciar de ninguna manera a ejercer el poder de contralor político del Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la Nación, el derecho a saber la verdad de la sociedad y a determinar las responsabilidades políticas. Y lo tercero, ¿Cómo se trabaja con Tayano? Porque bueno, hay mucha discusión sobre su actuación, sobre la velocidad de la investigación también. En ese sentido, ¿ustedes cómo pueden actuar desde la comisión investigadora? Bueno, por eso hemos tenido la reunión con el procurador, con Casal, para manifestarle nuestra preocupación por los tiempos que está teniendo el fiscal. Y vuelvo a insistir, creo que el fiscal, como el juez Martínez de Giorgi, tienen que poder entender esto de la colaboración entre poderes, que a su vez el trabajo de la comisión investigadora Libra termina el 10 de noviembre, y que la verdad que después de un camino lleno de obstáculos, hemos avanzado bastante. Por supuesto, con algunas otras imposibilidades materiales, y que se han visto por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, desde el ministro de Justicia, el vocero presidencial Adorni, como el titular de la Oficina Anticorrupción, o la señora Sicabo, que es la que tuvo la que llevó adelante la investigación. Y que acá sigue estando el primer gran interrogante e hipótesis de la investigación, que es quién y cómo le llevaron al presidente Milei ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres, ese 14 de febrero cerca de las 7 de la tarde, y en donde hubo manejo de información privilegiada y unos pocos vivos, a menos de un minuto o a menos de los 2 minutos de publicado ese tuit, se estaban haciendo millones de dólares. Sí, se habla de 100 millones de dólares, para entender un poco, ¿no? Se habla de eso. Nosotros hemos conseguido una información que es muy importante de una de las exchange, una de las billeteras virtuales con respecto a Mauricio Novelli. Para que entiendan los que nos están escuchando, Mauricio Novelli es el que había organizado en su momento el Tech Forum, que lo llevaron a Milei ahí, es donde conocieron a Davis, este ciudadano americano, y es lo que les llevaron el supuesto proyecto Libra, bajo la excusa de promocionar o ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Ojalá esto se entienda. Nosotros a su vez seguimos investigando, estamos ya preparando el informe final, y que el informe final, por supuesto, va a tener que ver con las responsabilidades de funcionarios del Poder Ejecutivo, pero a su vez también lo que nosotros vamos a emitir opinión y algún tipo de decisión es si la justicia realmente va a colaborar o va a ser parte de la obstrucción. Ustedes pueden pedir, porque recordemos también que no solo hay una investigación en la República Argentina, sino que hay 2 investigaciones también en España y en los Estados Unidos. Sí. ¿Ustedes pueden tener algún tipo de comunicación con digamos, algún tipo de oficio? Se habla también de la que... Lo hemos evaluado, pero lo que hemos visto es el gobierno nacional poniendo palos en la rueda todo el tiempo para que esta comisión no funcione. Entonces, si nosotros quisiéramos requerir algo al exterior, tenemos que pasar por Cancillería. Entonces estamos tratando de sortear los caminos de obstrucción, de garantía de impunidad, y hemos logrado cosas. Como le digo, digamos, nosotros hemos recibido información que hemos puesto en conocimiento del fiscal, que tiene que ver con un montón de operaciones que hizo Mauricio Novelli a través de distintas billeteras virtuales. Ok. Es Mauricio Novelli, un colaborador de Milei, ¿no? Que se ha encontrado. Un colaborador de Milei, es el que le armó el Tech Forum, el que le presentó y le llevó a varios de estos personajes que en el mundo de la fintech, en el mundo de las cripto, son muy marginales.
Todos nos decían en un momento, me dicen, digamos, ¿cómo llegaron estos tipos a lo más alto del poder de la Argentina? Bueno, ahí es donde aparece el rol de quién. De su hermana Karina Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni. Pero esto también para que puedan entenderlo, porque a veces el tema cripto, Libra, es muy complejo. Esto se inscribe, y esta es digamos, la preocupación nuestra, en una matriz de funcionamiento y patrón de conducta que tiene que ver con el caso Libra, con la compra-venta de candidaturas, con el tarifario para la fijación de audiencias, no solamente con el presidente, sino con otros funcionarios, con lo que sucedió con el pedido de coimas del 3 al 8% en la Agencia Nacional de Discapacidad, con los sobreprecios en algunas áreas que están vinculadas al PAMI o al ANSES en algunas delegaciones de algunas provincias de la Argentina. Bueno, entonces, señores, y todo esto... son muchísimas personas quienes han hablado de, bueno, querés ver al presidente, que me pidieron plata y bueno, vas a ver al presidente, ¿no? Pallarols fue uno de los primeros en denunciar. Exactamente. Pallarols fue uno de los primeros en denunciar que para tener conocimiento de cómo quería el bastón presidencial en ese entonces Milei, tenía que pagar también un canon, bueno, no me recuerdo nosotros, ahora, como ustedes saben, en el mes de $1,000. marzo, con la diputada nacional Mónica Frade, también de la coalición cívica, nosotros denunciamos a Karina Milei por fuera del tema Libra, y es una de las causas que también investiga el juez federal Martínez de Giorgi, con ¿quién? El fiscal Tayano también. Bien. Si Tayano, recordemos que tiene un hijo que trabaja para la jefatura de gabinete también. Bueno, bien, son bien. cuestiones. Hay cuestiones ahí, bien. Me gustaría ir al ámbito provincial, en este caso con Pedro, y consultarte acerca de una noticia que nos enterábamos por lo menos a principios de octubre, que tiene que ver, ¿no?, con la figura del Procurador General en Santa Cruz, y esto que has revalorizado, ¿no?, por parte de la restitución que se ha dado a un cargo que, bueno, hace tantísimos años no se tenía, y me gustaría conocer un poco la opinión de lo que... la opinión que te merece esta restitución de una imagen o de una figura que era importante para Santa Cruz y esa independencia judicial también. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque me parece que es interesante, más allá de la situación que hoy estamos en el escenario que estamos hoy en esta provincia con respecto a muchas cuestiones de institucionalidad, ¿no es cierto? Pero sabido es que precisamente la destitución en su momento deliberada o orquestada para que no esté más la figura de procurador llevó haciendo reclamos judiciales que derivaron en la Corte Suprema. Dicho sea de paso, la Corte Suprema falló en 4 oportunidades solicitando la restitución del cargo en consecuencia. El argumento fue que lo dividían a la Fiscalía por un lado y a la Defensoría, y entonces desapareció el cargo del procurador Eduardo Sosa sin posibilidad, y estando vacante ambas áreas, diríamos, de que lo designen allí. Directamente desapareció el cargo, desapareció el doctor Eduardo Sosa. ¿Eso sucedió, por ley o en la modificatoria de la Constitución del 98? Las dos cosas van de la sino que indudablemente decantó en una legalización a través de un instrumento legal y derivó en esta no solo la extinción del cargo en sí, sino también la cuestión laboral directa al afectado, que en este caso fue el doctor Sosa, que no solo tuvo una cuestión ya de litigio jurídico respecto a la desaparición del cargo en sí, sino también la cuestión laboral en la pérdida de todos sus derechos. Y si bien rechazó algunas propuestas que se surgieron, y esto hoy lo coloca en otro escenario, porque de aceptar hubiera convalidado, si se quiere, alguna de las cuestiones. ¿Qué le habían propuesto a Sosa? No, le habían propuesto un resarcimiento en su momento, del cual se denegó, y a expresiones de él, más bien charlarlas con él, pero en líneas generales, lo cierto es que ese acuerdo no fue aceptado, se siguió litigando. Este acuerdo por parte de la provincia, ¿no? Ante el fallo de la Corte. Estamos en una cuestión, vamos a lo personal, que es la cuestión laboral, pero por otro lado estamos en la cuestión institucional. Dicho esto, la Corte Suprema ordenó a la provincia, y por una decisión política, durante largos años, no se dio lugar al fallo, no se dio cumplimiento, que derivó en la sanción
por incumplimiento al entonces gobernador de la provincia, al actual diputado Peralta, que dicho sea de paso también hizo una locución en el momento de la sesión secreta referido a este tema, ¿no es cierto? Pero indudablemente hay una cuestión que viene a hoy poner blanco sobre negro en este tema. Algunos dirán, tardíamente esto termina afectando la actualidad jurídica de lo que tenemos, el basamento jurídico, podemos estar tocando alguna cosa. Miren, lo peor es seguir cometiendo el error. Lo peor es no aceptar o seguir aceptando la injusticia. Ujú. Acá hay un deber fundamental de las instituciones. Es que tenemos la facultad y podemos reparar cuestiones que están de manera irregular o injusta. Y entonces, lo que hay que ajustar es la norma. Nosotros, de hecho, si bien aceptamos la creación y hemos votado a favor, Sí. hemos presentado lo que se denomina dentro del artículo 64 una modificatoria para ajustarlo a la normativa que hoy tenemos vigente, y estamos proponiendo que el cargo de procurador vaya por el lado de la Fiscalía, no por la Defensoría, como en ese momento estaba. Así que nosotros hemos propuesto, y de hecho ya he presentado esa modificación. Seguramente la vamos a estar tratando en la próxima comisión, pero indudablemente viene a existir aquí una reparación histórica por un lado, personal por otro, que va a exceder al doctor Sosa. Por supuesto, es el directo afectado, indudable. Sosa habló sobre la posibilidad de asumir, de tomar esta posibilidad. Lo ha dijo- manifestado en algunos medios, que estaría dispuesto si esto contribuye al saneamiento tambión institucional y a la Constitución. Pasaron policial. 30 años, no sé la edad de Sosa ahora, no sé, digamos, el Poder Judicial tiene, no me imagino si tiene alguna regla para la jubilación, pero pasaron 30 años ya de esta situación. Imagínate el Sí. tiempo. Pero como en una de mis intervenciones lo manifesté, bueno, finalmente será justicia. Finalmente será justicia, porque indudablemente tuvo una cuestión deliberada ese momento, la separación del doctor Sosa. No nos olvidemos el escenario político en el cual se desarrolló, que era precisamente la discusión sobre los fondos y pago, ¿no es cierto?, de nuestras reservas tardías respecto a esta privatización de YPF. Ese es el tema, y que decantó en que hoy por hoy nadie sabe fehacientemente qué sucedió con los montos de esto, que se hablan de 600 a 1.000 millones de dólares, que nunca tuvieron una rendición efectiva de parte del gobierno kirchnerista. Entonces, todo eso, ese escenario, ese combo de cosas que estaban dando vuelta, impidió que, transcurrido el tiempo y ya siendo presidente el doctor Kirchner, haya una decisión y una definición política que, y a pesar de que volvió a la Cámara esta discusión, no se abrió el debate y no se cumplió el fallo de la Corte Suprema. Entonces, y esto pone en contradicción después cuando nos encontramos con cuestiones políticas que hoy se están exigiendo el cumplimiento de medidas de la justicia. Sí. Bueno, desde la posición del gobierno en ese momento, creo que era Aníbal Fernández quien habló en su momento diciendo, bueno, no se puede cumplir con el fallo de la forma que pide la Corte Suprema porque esos cargos, el cargo ese donde está pidiendo que se lo restituyan, no existe más. Sí se puede hacer un resarcimiento, que era lo que se ofreció. Me hace después, ¿no? acordar ese mensaje a una frase nefasta de otra época oscura, donde vos decías, bueno, no está, ya no está, recordarán, ¿no? No existe. Y no existe, no podemos dar cumplimiento porque ya el cargo no está. Pero el cargo, diríamos, el propio Estado puede generar, y de hecho a las pruebas me remito, hoy lo volvemos a incorporar con una ley que es lo que debiera haber existido en ese momento, y en todo caso darle el encuadre como el que nosotros estamos definiendo, en función de lo mismo que pasa con la Procuraduría a nivel nacional, ¿no es cierto?, de jefe de fiscales, desde ese lado, y separarlo del lado de la Defensoría, palabra más, palabra menos, desde ahí vamos nosotros, y entiendo que vamos a tener el acompañamiento porque debiera ser de esta manera. Pero dicho esto, sí significo, y vuelvo a repetir un concepto, hacer justicia. ¿Ves Y una pasar la posibilidad pelota de que, digamos, esto finalmente, bueno, no, que pase cualquier tipo de, no hay pedidos, digamos, creo que no hay una oposición sobre esta situación, más Hay allá una de manifestación de parte de algunos fiscales Sí. diciendo de que sería un retroceso restituir el cargo de procurador. Bueno, muchachos, hay que, diríamos, estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema, o sea, si planteamos que esto es inconstitucional, bueno,
El palo no viene no solo para los diputados, sino para la propia Corte Suprema, que es el organismo superior de la justicia, el que interpreta la Constitución, y hacer este planteo más bien me suena a político que a otra cuestión. Sí coincidimos en este planteo de la división y el encuadre del cargo, ¿no es cierto?, yendo hacia el lado de la Fiscalía. Y en esto nosotros estamos, de hecho hemos presentado la modificación de ese artículo justamente por este motivo. Hay también una situación, la verdad que muy muy particular en la provincia de Santa Cruz, que tiene que ver con la modificación del Tribunal Superior de Justicia. Vos como diputados participados de la sesión, un conflicto entre poderes. Bueno, contanos sí, tu parecer. No sé si le pudiste contar a Maxi lo que está sucediendo. estamos Absolutamente al tanto de la situación y de la realidad de lo que pasa en la provincia completa. Un colega tuyo, diputado de la Nación, José Luis Garrido, diputado de la provincia de Santa Cruz, pidió lisa y llanamente la intervención federal. Primero quería consultarle sobre esa situación particular a Maximiliano, si está de acuerdo, y después consultarte a vos la situación desde acá, desde la provincia. Sobre el pedido de intervención federal por parte de José Luis Garrido a partir de esta situación, ¿no? Que intervenga la justicia. Hubo un pedido, creo que sí, un pedido a través de una moción de privilegio, dijo que iba a presentar lo mencionó en una de las sesiones. En una de las sesiones. Él pidió la intervención federal de la provincia, del Poder Judicial solamente, de la provincia de Santa Cruz, porque bueno, había supuestamente no respeto a la división de poderes y no respeto al poder ejecutivo y legislativo por parte de un diputado oficialista. Bueno, creo que igualmente se están llevando los mecanismos institucionales acá en la provincia de Santa Cruz para tratar de resolver desde el punto de vista institucional eso, ¿no? Yo los escuchaba recién con respecto al procurador y al doctor Sosa. Más allá de lo que significó en su momento la lucha del doctor Sosa, el fallo de la Corte Suprema, la importancia del Ministerio Público y su independencia por parte de los fiscales. Y esto lo digo porque hemos visto muchas veces cómo esto interfirió a la hora de la búsqueda de la verdad y que se pudiera correr de la garantía de impunidad que muchas veces en muchísimas investigaciones judiciales y principalmente por casos de corrupción se garantizó. Entonces, creo que lo que hay que pedir y exigir es que los mecanismos institucionales y constitucionales de la provincia de Santa Cruz funcionen como tienen que funcionar, con respecto a lo que es el Ministerio Público, la Procuración, con respecto a lo que ha sido la designación de los miembros del Tribunal Superior Corte y lo que está sucediendo con respecto a esta discusión de forma particular. Por supuesto que después, si se observa que uno de los poderes del Estado, en este caso Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, no funciona o se demuestra la cuestión de connivencia de años de derrotero en pos de esa connivencia con respecto a la impunidad entre el poder político y parte del poder judicial, no quiero generalizar, bueno, existe la posibilidad de solicitar la intervención federal en ese sentido, pero lo que no podemos obviar, y acá está Pedro, y que es legislador provincial, y yo la verdad que confío plenamente en el trabajo parlamentario e institucional de Pedro en ese sentido, es que las garantías y los resortes que manda la Constitución de Santa Cruz con relación al pleno ejercicio de la división de poderes funciona. A veces guarda con caer con declaraciones rimbombantes que pueden garpar bien en relación a lo que yo te puedo decir en esta entrevista y de alguna manera deterioran lo que me parece que hay que poder solidificar, que es bueno. Vos ves la intervención federal como un mecanismo, digamos, de excepción. Pero por supuesto, sí. Por supuesto. Hay que agotar todas las instancias. Discúlpame que Sí, es cierto que pero yo entiendo que es una medida, pero
aquí hay que agotar todas las instancias plenas que devienen de nuestra Constitución, como bien lo mencionaba, y diríamos concordante con la Constitución Nacional y las leyes, para tratar de sortear esta crisis, porque no vamos a negar, y efectivamente existe una crisis respecto a lo que ha acontecido después de esta designación. Y ahí en ese punto, y lo vuelvo a remarcar, como ustedes saben, mi posición con respecto a la ampliación, nosotros coincidíamos, y no vamos a ser hipócritas en este tema, nosotros coincidíamos con el diagnóstico respecto a cómo estaba nuestra justicia, que una justicia cooptada, y yo lo digo con todas las letras, me hago cargo de lo que digo, una justicia que, fíjate vos, todos los casos de delitos de corrupción analizados por otros fueros, más bien federales, aquí ninguna de las causas referidas a este tema, y yo soy parte de una presentación, avanzó. Parece que estábamos viviendo, y acá no existía ningún delito, no hubo administración fraudulenta, connivencia con las empresas en la construcción de la obra pública. Acá se entregaron parecería que acá se entregaron todas las obras, y vamos acá atrás nomás del gimnasio del Club YPF y te va a encontrar con un semejante monumento a la corrupción. Y la discusión del Poder Judicial es algo que excede igual a la provincia de Santa Cruz, ahora que se da, digamos, la politización de la justicia se da en todo el país, ¿no? Mientras algunos sectores políticos proponían a nivel nacional la democratización y elección de los jueces a nivel nacional, los jueces federales, acá no hay ningún proyecto de ese sentido con el mismo sector político pidiendo, vamos a elegir a los jueces prácticamente al mano alzada, ¿no? No existe eso. O sea, el doble discurso, la doble vara con la cual se aplican estas cosas, son las que llevan, ¿no es cierto?, a este descreimiento, cuando después se pretende justificar y te plantás después de 30 años diciendo, no, cumplamos la institucionalidad. Yo creo que hay que ser claro, ¿no? Creo que con la institucionalidad, con la defensa de la independencia de los poderes, la limitación en el ejercicio del poder para que ningún poder ejecutivo se zarpe en relación a decretos de necesidad de urgencia, facultades delegadas, no puede tener doble estándar. No puede tener doble estándar. Y que esa limitación, esa autolimitación, esa defensa de la institucionalidad y la división de los poderes, tiene que estar gobierne quien gobierne. Y a ver, y esto lo digo porque pasó en el último debate con la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados. Y la verdad que nosotros, la coalición cívica, no tenemos por qué hacernos responsables de que ahora hay oportunistas advenedizos que antes defendían la vieja ley que le daba la suma del poder público al presidente y al poder ejecutivo, y hoy la pretenden cambiar. O republicanos intermitentes y de ocasión que antes la querían modificar y hoy se hacen los distraídos cuando se gobierna a diestra y siniestra con decretos de necesidad de urgencia. Ahí vamos a ponerle subtítulos hablando del peronismo y del PRO. Sí, del PRO, exacto, por supuesto. Estoy hablando del kirchnerismo y estoy hablando de muchos ex colegas del PRO y del radicalismo. Y la verdad que en esto hay que ser coherente. La coalición cívica en esto ha tenido la misma posición, gobierne quien gobierne. La ha tenido en tiempos del kirchnerismo, la ha tenido en tiempos de Juntos por el Cambio y la tiene ahora en tiempos de Javier Milei. Porque si hay algo que nos llevó al derrotero y no poder ir a una senda de desarrollo económico sostenible en el tiempo, es cagarnos en la institucionalidad, como si la institucionalidad no estuviera asociada a la previsibilidad, a la seguridad jurídica que necesitan las inversiones en la Argentina. Y esto hay que poder decirlo, porque si no, los argentinos han hecho un esfuerzo muy grande en el último tiempo con respecto a lo que fue la baja de la inflación, con lo que ha sido el ordenamiento de la macro o la cuestión del equilibrio fiscal en la Argentina, pero que eso no puede ser a costa o a simple costa
de que la gran parte del ajuste lo pagaron los jubilados. Y hay una El discusión de también. financiamiento de las universidades públicas o el sistema de personas con personas con discapacidad, o como les decía, el Hospital Garrahan. Entonces, bueno, es por eso que esto que les decía al principio, porque yo estoy hoy en Santa Cruz de vuelta y en Caleta Olivia, digamos, para venir a acompañar a un tipo como Pedro, que creo que los santacruceños pueden reconocer en él esa coherencia a lo largo de toda su vida personal y política, que lo ha demostrado como concejal, como legislador provincial, que lo ha demostrado cuando le tocaron responsabilidades desde el punto de vista sindical acá en la provincia de Buenos Aires, y es, en la Santa Cruz, y es lo que necesita en este momento el Parlamento, ese equilibrio, esa seriedad, esa responsabilidad, y también la firmeza y el coraje. Digamos, para poder enfrentar algunas cosas que va a haber que enfrentar, porque la cosa no está fácil. No está fácil. ¿Es una macro ordenada más allá, no? Porque el gobierno dice, está bien, estamos pasando una situación difícil, pero estamos ordenando la macro para que a futuro, o ordenamos la macro para que a futuro se desarrollen las fuerzas productivas, etcétera. ¿Ves una macro ordenada? En algunos puntos hay cosas de la macro ordenadas, pero que la micro no está funcionando. O sea, la del día a día de un montón de laburantes acá en Santa Cruz, como en la ciudad de Buenos Aires, como en la provincia de Buenos Aires y así en otros lugares, no está funcionando. Y que se está viendo, y esto es lo que preocupa, una recesión. O sea, digamos, un montón de argentinos han dejado de hacer un montón de cosas o de comprar ciertas cosas en este momento de recesión. Lo que hablábamos al principio, la mala decisión de retirar a YPF de acá de Caleta Olivia. Y lo que genera, no solamente en términos de regalías, sino lo que genera en términos de pérdida de sostenimiento del empleo. Bueno, vuelvo a lo que les decía, señores, muy bien, el ordenamiento de la macro. Muy bien, y acompañamos el equilibrio fiscal. Ahora, no pueden estar ausente de la discusión otro tipo de prioridades que tienen que ver con los jubilados y que tienen que ver con estos temas que estuvo debatiendo en el último tiempo el Parlamento Nacional, y que es mentira que rompían el equilibrio fiscal. Y en todo caso, señores, pónganse las pilas, no hagan lo que hicieron con Esper el año pasado, que decidió cerrar bajo 7 llaves la comisión de presupuesto y no tener presupuesto y venir con un presupuesto prorrogado, que donde no sabemos cuál es la hoja de ruta, cuáles son las prioridades de gasto o de inversión en la Argentina, pero que a su vez el Congreso no puede controlar. Ojalá que camino al 2026 tengamos un presupuesto sancionado fijando la hoja de ruta y las prioridades en cada una de las áreas sensibles que tenemos por delante. Bien. Pedro, en este caso quiero que des tu mensaje, ya estamos muy cerca de las elecciones y me gustaría que a todos aquellos que nos escuchan a través de la 94.9, te escuchamos en varios medios hoy aquí en Caleta Olivia de recorrida, y sabíamos que una de las declaraciones quizás que compartías allí con Maximiliano tenía que ver con la palabra coherencia. Sí, exactamente. Digo, lo que señalamos hoy no es que es coyuntural y es por este tiempo, diríamos, electoral, sino que lo hemos sostenido durante toda la gestión donde nos ha tocado estar. Creo que Coalición Cívica tiene esa característica. Yo, por supuesto, y nuestros compañeros que me están acompañando, tanto Mariana Olmo, Mariano Nieto, Omar Fernández, la verdad que muy agradecidos con la presencia aquí de Maxi, que no es la primera vez que ha asistido. Realmente, como presidente del partido, nos sentimos muy orgullosos de que cada vez que hay una cuestión muy particular, una elección, esté presente. No todos lo hacen, efectivamente no todos lo hacen, muy pocos tienen, y lo debo decir con conocimiento de causa, una mirada federal, porque es lo que nos sucede. Ni el gobierno nacional, ni hablar.
ideológicamente pretende un Estado más chico. Pero ese Estado más chico, en lugares como el nuestro, que es una provincia semipoblada, que todavía necesita regímenes de promoción, que necesita una mirada geopolítica en este contexto, que hoy dicen, bueno, Pedro, ¿qué está hablando de los chinos y de los yanquis? No, si lo tenemos acá a 300, 400 kilómetros con la represa, que está financiada a través de un convenio, una licitación con empresas chinas. ¿Cuál va a ser el derrotero de eso? ¿Cuál va a ser el final de esa historia con todas estas cuestiones que las vemos arriba, con esta puja que existen y que a nosotros nos atraviesan directamente? Con el tema de la minería. Durante años se dijo vamos a cambiar la matriz energética. Lamentablemente nos perdimos. No, y el potencial que tiene. Dos procesos históricos. El potencial que tiene para diversificar esa matriz Santa Cruz con el hidrógeno. Pero hay mucho por hacerse en la provincia. Igual, sí, hay una dinámica que es la de, la explotación de recursos naturales, y hay una discusión también sobre, cuánto dejan la provincia y sobre el modelo de desarrollo de la provincia, ¿no? Ni hablar, pero sí, indudablemente son las cuestiones que uno puede hacer el planteo y lo va a hacer de llegar a la Cámara, como bien se señalaba acá, ¿no es cierto? Pero tener una mirada federal indudablemente también es parte de lo que nos corresponde, pero el término de coherencia para nosotros es central. Sí. No podemos, porque sería traicionar nuestra palabra y nuestros principios. Nosotros no estamos negando a cuestiones de que por supuesto queremos que no haya inflación, por supuesto que queremos un equilibrio fiscal, como creo que todas las fuerzas. Ahora, tenemos una concepción humanista de eso nosotros. Nuestra base es humanista, con la gente adentro. Y con estas cuestiones, como bien la señalaba Maxi, que por ejemplo estos tres últimos ejemplos, las últimas situaciones que pasaron con la universidad pública, con los jubilados, con el tema de nuestro vecino con discapacidad. ¿Cuál era el efecto directo en el superávit? Era ínfimo y era posible de llevar adelante. Ahora, hay una intención deliberada. La provincia de Santa Cruz, para mí, lamentablemente, está ajena a esas decisiones que se están tomando, que tienen un carácter netamente centralista, que no coparticipan ni siquiera los impuestos federales y lo que debiera llegar aquí, ni siquiera para reponer la ruta, ¿no? Yo le mostraba a Maxi el ejemplo más claro y directo de lo que sucedió anteriormente con esta ruta, pero yo lo escuchaba días pasados al actual encargado del distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, que estaba acompañando al señor Guzmán, sí. Hablando de lo que iban a hacer con la ruta, pero si hace 2 años que están, y acá tenemos la ruta totalmente detonada, no vino nada. Entonces, yo creo que esas cosas son las que hacen a que este camino que hemos sostenido de coherencia, que es difícil cuando los vientos soplan para las polarizaciones, cuando te dicen que son un tibio por mantener esta coherencia. No, hay que ser firme para mantener el equilibrio. En estas cuestiones, mucho más. Maximiliano, quería consultarte, se comenta de una reunión, ¿no? Y teniendo en cuenta la situación de lo que está pasando con los Estados Unidos y los salvatajes que está pidiendo el gobierno nacional, de una reunión de un supuesto enviado de Donald Trump con varios gobernadores, personas de diferentes bloques de la Cámara de Diputados, con el objetivo de, armar puentes entre los diferentes bloques. ¿Alguien de la coalición cívica participó de esa reunión? No, nosotros no fuimos invitados y hasta donde tengo entendido esas reuniones no se dieron en el ámbito donde creo que se tienen que dar, que son en el Parlamento Nacional. Yo creo que todo tipo de conversación de esta magnitud y más aún diálogo entre poderes se tiene que dar en los marcos institucionales que están establecidos, pero de la coalición cívica no fue invitado nuestro presidente de bloque, que es el diputado nacional Juan Manuel López, ni a mí tampoco me avisaron de esa reunión, así que desconozco las precisiones más allá de lo que se escribió en algunos medios de comunicación. Bien. Bueno, les queríamos agradecer, Maximiliano como diputado nacional, Pedro como diputado provincial también, acerca de esta candidatura a diputado nacional, como siempre, por la visita, y aquí estaremos cuando regresen los micrófonos dispuestos de la 94.9. Yo agradecerles muchísimo y encantado de haber podido tener esta entrevista y esto.
pedirles a los santacruceños que se animen a elegir un tercer diputado por las opciones de poder que hoy están y que ese tercer diputado es Pedro Muñoz. Así que agradecidos y muchas gracias. ¿Hacemos una breve pausa, una separación, Pedro? No, sí, simplemente agradecer nuevamente esta oportunidad que nos brinda siempre la radio, de llegar a los vecinos, decir que esta semana obviamente vamos a estar en Zona Sur, no soy de quien te habla, por las cuestiones también laborales que tienen que ver con la Cámara. Pero aquí, por supuesto, un equipo que va a seguir, que es Mariana Olmos, Mariano Nieto, Omar Fernández, que acompañan en la lista y que indudablemente van a hacer esta tarea en todo este tiempo. Y nuevamente la invitación a los vecinos a acercarse a votar, como te lo dije la última vez que estuvimos acá, es el gesto democrático más importante que tiene este sistema y que es tan vital, ¿no es cierto?, para todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Así que muy amables. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Maximiliano. No, gracias y que tengan un buen día. Hacemos una breve separación, una pausa y ya venimos con más información en esta jornada de viernes 17 de octubre. Ya venimos. Lo que marca la diferencia. Escucha una experiencia única diseñada para los que exigen más. Portal Austral 94.9